el Señor guarde y cuide y el Señor continúe obrando en la vida de ustedes. Y a todos los que están ahí conectados en esta noche, el Señor les bendiga muchísimo, en gran manera. Gloria a Jesús, hermanos. Queremos también hoy compartir la palabra del Señor en esta noche. Y por favor vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 1. Gloria a Jesús. Santiago capítulo 1. Abra su Biblia, hermanos, ahí en Santiago capítulo 1. Hemos empezado dando lectura a estos versículos, más vamos a leer otra vez Santiago capítulo 1, el versículo 2 hasta el versículo 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Amén. Padre Celestial, bendiga esta palabra y habla en nuestros corazones, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, tu palabra es aquello que alimenta nuestro espíritu y nosotros necesitamos de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. El tema de esta noche es: gracias, Señor, por mis problemas. Gracias, Señor, por mis problemas. Estas palabras, decir gracias, Señor, por mis problemas, para algunos puede parecer algo loco, ¿no? Algo fuera de lo normal. ¿Cómo puede decir uno gracias por los problemas que pasamos? A algunos puede causar asombro, a algunos hasta puede causar burla si decimos: Señor, gracias por nuestros problemas. Y en realidad, hermanos, ninguna persona que no tenga a Dios en su corazón puede entender esto. Solo los creyentes, solo los hijos de Dios, solo aquellos que tienen a Cristo Jesús en su vida y están teniendo una experiencia con Él, pueden decir: gracias, Señor, por los problemas. Porque el Espíritu Santo va a ser, hermanos, quien nos va a guiar y vamos a poder entender el propósito de Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de las luchas. Un creyente entiende los propósitos de Dios. Amén. Entonces, el apóstol Santiago escribe aquí esta carta directamente para los cristianos, para los creyentes. En el versículo 2 dice: hermanos míos, y él está hablando para la iglesia. Y en esta noche también este mensaje quiero dirigirme exclusivamente para los hermanos de la iglesia, para mis hermanos aquí de Puno, para mis hermanos que están aquí en nuestra nación peruana, para nuestros hermanos que están en otros países como el Brasil y en otros lugares. Que este mensaje es para ti, que debemos darle gracias al Señor en medio de los problemas. En esta noche levanta tus ojos al cielo y dile: Señor, gracias, Señor, por mis problemas. No sé cuáles sean los problemas que te estés pasando. No sé cuáles sean las dificultades que estés pasando, las luchas que estés pasando por este momento. Y quizás también un amigo por ahí que aún no tiene a Cristo Jesús en su corazón está pasando también por dificultades. Y en esta noche quiero enseñarte a través de la palabra del Señor que es bueno decir
gracias Señor por los problemas. Que sí se puede decir gracias Señor por los problemas. No solamente en el momento de abundancia, en el momento donde paz, en el momento de bonanza o en el momento de tranquilidad uno puede decir gracias Señor, sino también en medio de las dificultades, en medio de los problemas podemos decir gracias Señor, porque Dios tiene un propósito. La epístola del apóstol Santiago tiene destinatarios a cristianos que estaban cayendo en un desánimo espiritual debido a las duras pruebas que ellos estaban pasando, a las persecuciones que estaban viviendo en ese tiempo. Al enterarse que eran cristianos, muchos de ellos no eran contratados para trabajar, se les negaba el salario, eran perseguidos, eran llevados a las cárceles, etc. En este contexto, el apóstol Santiago escribe esta carta para animar a los hermanos. Y esta carta del apóstol Santiago, esta epístola, tiene un mensaje directo para cada uno de nosotros también. Han pasado 2000 años que ha sido escrita esta carta. Y así como había hermanos en ese tiempo que pasaban momentos de dificultad y se estaban desanimando, pasando luchas, pasando problemas, pasando dificultades, y había en ellos también un desánimo, así también en este tiempo está ocurriendo lo mismo. Cuanto más vemos en este tiempo que estamos viviendo una situación difícil, producto de esta enfermedad, de este virus. Y eso está trayendo situaciones difíciles para muchas personas, para muchos creyentes. Hay personas que están sin trabajo, personas que no tienen para alimentarse, personas que están arrastrando deudas y no hay ingresos económicos. Mucha gente está preocupada, mucha gente está turbada. Mucha gente no sabe qué hacer, mucha gente está entrando a un pánico, una desesperación, no tanto por la enfermedad, sino más por el asunto económico. Algunos también por las enfermedades. Y aún la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo también está siendo afectada. Pero en esta noche el apóstol Santiago, a través del Espíritu Santo, nos quiere decir que no nos debemos de desanimar, que nosotros no debemos de menguar en nuestra fe, que no vamos a decaer, sino que en medio de esta aflicción, en medio de este momento difícil que podemos estar pasando, iglesia, tenemos que decir gracias Señor por las dificultades, gracias Señor por los problemas, gracias porque del Señor vendrá, hermanos, la ayuda, porque del Señor vendrá nuestro pronto auxilio. Y nosotros que tenemos que estar confiando en el Señor. Hoy queremos ver por medio de la palabra del Señor que en vez de caer en el desánimo, la actitud correcta, hermanos, es ser agradecidos y llenos de gozo aún en medio de las pruebas que tenemos en nuestra vida. Entonces la actitud correcta es ser agradecidos y llenos de gozo en medio de las pruebas, y no desanimarnos y no caer, hermanos, en el desánimo. Veamos el texto y descubramos cuántas cosas podemos agradecerle al Señor cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, en pruebas difíciles. Tenemos que agradecerle al Señor por los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que agradecerle al Señor por los problemas? ¿Por qué usted tiene que darle gracias al Señor por los problemas? ¿Saben la primera razón? ¿Por qué usted tiene que ser agradecido a Dios en medio de los problemas? Es porque Dios, en medio de las pruebas, Él está forjando tu carácter. En medio de las pruebas, Dios está forjando nuestro carácter. Amén. Dios está forjando nuestro carácter. Dice el versículo 2:
Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Usted se ha dado cuenta qué tranquilos y alegres somos cuando no hay dificultades en nuestra vida? Cuando todo está bien, cuando no hay dificultades, no hay problemas, no hay adversidad en nuestra vida, estamos tranquilos. Pero ¿cómo nos transformamos cuando nos someten a las presiones y crisis de la vida? ¿Usted se ha dado cuenta de cómo reacciona usted frente a las presiones, a las dificultades, a las crisis de la vida? Mucha gente ha estado tranquilo, cuando tiene todo está tranquilo, está alegre. Pero cuando hay presión, cuando hay crisis, cuando hay problemas, hay dificultades, otra es su actitud, otra es su comportamiento. Entonces Dios nos quiere enseñar que en medio de las pruebas, las dificultades, Dios está forjando nuestro carácter. Ahí es donde Dios está tratando con nosotros. En muchos lugares piden, hermanos, en los empleos, piden a personas acostumbradas a trabajar bajo presión. No todos pueden trabajar bajo presión. Pero justamente, hermanos, Jesús nos habló que en este mundo tendríamos aflicciones. En este mundo pasaríamos momentos de dificultad. Pero es ahí donde nosotros debemos tener una actitud diferente. ¿Alguna vez usted se ha golpeado la mano con un martillo mientras usted trabajaba? Mientras usted hacía alguna labor, usted se golpeó con un martillo. ¿Cómo reaccionó usted? ¿Qué dijo usted? ¿Será que es fácil decir aleluya? ¿Será que es fácil decir gloria a Dios cuando usted se da un golpe con el martillo en la mano? Usualmente el ser humano, hermanos, el hombre que no conoce a Dios, hermanos, va a hablar un montón de perversidades de su boca. Un montón de maldiciones van a salir de su boca. Pero qué difícil es en ese momento decir aleluya, decir gracias, Señor. Qué difícil, ¿verdad? Y usted diga, ¿yo qué voy a decir? Gracias. Pero justamente ahí nuestro carácter tiene que ser formado. Tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios, aún en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Los problemas que Dios ha permitido en la vida forjan nuestro carácter. ¿Y qué carácter? Carácter de hijo de Dios. Amén. ¿Qué tipo de carácter Dios quiere forjar en medio de las dificultades, en medio de los problemas? El carácter de hijo de Dios. Usted es una hija, usted es un hijo de Dios. Y como tal usted tiene que reaccionar. Como tal usted tiene que reaccionar en medio de esa dificultad, en medio de esos problemas, como hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Aún en las crisis, las dificultades de la vida, hemos aprendido a confiar en el Señor. Es ahí, hermanos, que realmente usted va a demostrar cuánto usted ha aprendido a confiar en el Señor. Ahí en las pruebas, ahí en las dificultades, ahí en las luchas, usted va a poner en práctica cuánto usted ha aprendido. Es fácil confiar, hermanos, cuando se tiene todo. Es fácil confiar cuando no nos ocurre nada. Es fácil confiar, hermanos, cuando pues estamos con una completa salud. Es fácil confiar cuando quizás tenemos mucho dinero. Es fácil confiar cuando todo está bien. Pero qué difícil es confiar cuando pasamos momentos de crisis. Y a veces Dios permite que usted pase por una enfermedad. Dios permite que usted pase por un tiempo de crisis. Dios permite que usted pase a veces por un tiempo de problemas, de situaciones difíciles. ¿Sabe para qué? Para probar tu fidelidad, para probar tu confianza, para probar
de cuánto le amas a Dios. Dios nos permite por eso pasar por momentos de dificultad para probar cuánto realmente hemos aprendido a confiar en el Señor. Gloria a Jesús. Así que, hermanos, en medio de las dificultades aprendamos a serle agradecido al Señor, porque Él quiere forjar tu carácter. Él quiere cambiar tu carácter, que tu carácter sea realmente como el de un hijo de Dios. En medio de las pruebas, en medio de esta situación que estamos viviendo, tu carácter, tu actitud tiene que ser como el de un hijo de Dios. No como el inconverso que aún no conoce a Dios. No como aquel impío que todavía no conoce a Dios. Como aquel hombre que todavía, hermanos, vive en su necedad, en su pecado. Sino nuestra actitud debe de ser, nuestro carácter debe de ser como un verdadero hijo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hermanos que me escuchan dicen amén, Señor, esa palabra es para mí? Tenemos que agradecerle al Señor por los problemas. ¿Por qué? Porque, hermanos, los problemas, las dificultades nos permiten conocer cuánto confiamos en Dios. Los problemas, las dificultades nos permiten conocer cuánto confiamos en Dios. ¿Cuánto usted confía en el Señor? Dice en el versículo 3, Santiago capítulo 1, versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren aquí la primera parte, dice la prueba de vuestra fe. La prueba de vuestra fe. Todos los problemas, crisis, dificultades que Dios permite que vengan a nuestra vida no tienen otro objetivo que probar el estado de nuestra fe. No porque Él no lo sepa, sino porque nosotros, para que usted y yo lo sepamos. Así que, hermanos, todos los problemas, todas las crisis, todas las dificultades que usted, hermanos, usted esté pasando, recuerda que es Dios quien lo permite. ¿Para qué, hermanos? Esto tiene un objetivo: para probar tu fe, para probar el estado de tu fe. ¿Cómo está tu fe? No para que Él sepa, no para que nuestro Dios sepa, porque Él sabe cómo está el estado de tu fe, sino para que usted mismo, hermano, sepas cómo está el estado de tu fe. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? El Señor ya nos conoce. El Señor conoce tu fe. Pero a veces nosotros no nos conocemos. A veces puedes tú pensar, yo estoy bien. Puedes pensar que de repente estás bien. Y a veces nos sorprendemos, hermanos, de nuestras reacciones. Como pastor le digo, en mi corta experiencia como pastor he visto gente que hoy, hermanos, está alabando a Dios, hablando en lenguas. Hoy está delante de la presencia del Señor, exaltando y glorificando, hermanos, hablando en lenguas ahí, hermanos. Pero le he visto también que a unas horas o al día siguiente están, hermanos, en el fracaso, en la derrota espiritual. Ahí, hermanos, frustrados en su vida espiritual. Ahí, hermanos, queriendo retroceder, hermanos, queriendo irse al mundo, queriendo, hermanos, negar su fe. Y a veces uno puede pensar, ese hermano está bien en su fe, el estado de su fe está fuerte, está firme. Pero, hermanos, vienen las pruebas, vienen las dificultades y luego están abandonando su fe. ¿Cuántos hoy cristianos de este tiempo, que antes que entremos a esta cuarentena, antes que entremos a esta pandemia mundial, mucha gente estaba ahí ferviente, alabando al Señor, viniendo a la iglesia, congregando, glorificando al Señor, aún líderes, aún pastores, predicadores, líderes de las iglesias, pero que ahora
están escondidos en sus casas sin querer ni siquiera salir a predicar el evangelio, frustrados ahí con miedo, con temores, ahí en cobardía. ¿Y dónde está el estado de su fe? ¿Cómo está el estado de su fe? Y por eso, iglesia, en esta noche quiero decirte cómo está tu fe delante del Señor. ¿Cómo estás delante del Señor? El Señor te conoce, conoce tu corazón. Pero tú, usted, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo está tu fuerza, tu fortaleza delante del Señor? Y es por eso que Dios permite, iglesia, permite que seamos probados para saber el estado de nuestra fe. Gloria a Jesús. Dios no quiere probar la solidez de nuestra economía, sino Dios quiere probar tu fe. Dios no quiere probar la solidez de tu matrimonio, sino Él quiere probar tu fe. Dios no quiere probar nuestra constancia en la iglesia, sino Él quiere probar tu fe. Dios no quiere probar nuestra salud, sino Él quiere probar nuestra fe. Las pruebas son para nuestra fe, para que nos demos cuenta si son solo palabras o en verdad, realmente, sinceramente confiamos en el Señor. Así que, hermanos, ¿es solamente palabras? El Señor quiere probarnos por eso. Si solamente son palabras o realmente, sinceramente amamos a Dios. Si realmente confías en el Señor o solamente son palabras. Así que, hermanos, Dios permite las pruebas y tenemos que agradecerle al Señor por los problemas. ¿Por qué? Él nos permite conocer cuánto confiamos en el Señor. Así que nuestra fe, iglesia, tiene que ser sincera. Nuestra fe tiene que ser auténtica. Nuestra fe tiene que ser real. Gloria a Jesús. Tercer lugar, tenemos que agradecer al Señor porque en los problemas el Señor nos permite conocer qué hay en nuestro corazón. En medio de los problemas, el Señor nos permite conocer qué realmente hay aquí en nuestro corazón, en nuestra vida. Dice el versículo 3, la parte B dice, voy a leer todo el verso, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Únicamente cuando un corazón está lleno de Dios, lleno de amor, lleno de fe, lleno de gozo, puede producir paciencia para esperar en Cristo. Amén. Un corazón que está lleno de Dios, entonces es un corazón que también está lleno de amor, lleno de fe, lleno de gozo. Y ese corazón lleno, hermanos, de fe, de amor, de gozo, puede producir paciencia para esperar en Cristo Jesús. Y paciencia, sabemos que la paciencia es la actitud de poder soportar. Si el día de hoy, iglesia, estamos viviendo una prueba o dificultad de cualquier tipo y ha producido en nosotros amargura, ha producido en ti enojo, ha producido en ti rabia, dale gracias a Dios porque le ha permitido conocer que le falta mucho de Dios en su vida. Dije antes, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona usted en medio de las pruebas? Mucha gente, hermanos, reacciona con enojo. En medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de toda adversidad, mucha gente reacciona con enojo, con rencores, con rabia, con cólera, con desánimo, con amargura.
Y en esta noche, si tú has reaccionado frente a un problema, frente a una situación, tú has reaccionado de esta manera, en esta noche dale gracias a Dios, porque el Señor te está haciendo entender a través de su palabra que aún te falta mucho de Dios. Y tienes que buscar de Dios, tienes que buscar de su presencia, para que en tu corazón, en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, dificultades, en tu corazón haya amor, haya gozo, haya alegría. Entonces, como dijimos, un corazón con gozo, alegría, un corazón de fe, tiene la capacidad de esperar en el Señor, de tener paciencia en el Señor. Así que, hermanos, busca al Señor, busca de la fe, busca del amor, hermanos, que eso va a fortalecer tu vida espiritual. Dios permite, hermanos, que pasemos pruebas de nuestra vida para producir actitudes que le agradan a Él, actitudes que le agraden a Él, que nos hacen ser mejores cristianos, nos hacen ser mejores hijos de Dios. Entonces, hermanos, las pruebas que hacen, las pruebas, hermanos, producen en nosotros actitudes que le agradan a Dios. Por eso, hermanos, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, usted tiene que decirle: gracias, Señor, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por lo que estoy pasando en este momento, Señor, pero ayúdame, Señor. Y el Señor, hermanos, vendrá a ayudarnos. El Señor irá tratando con tu carácter. El Señor irá escudriñando lo que hay en tu corazón. El Señor irá cumpliendo sus propósitos en tu vida con las pruebas, con las dificultades. Y cada día serás su mejor cristiano. Cada día serás su mejor hijo de Dios. Y por último, iglesia, gloria a Jesús, tenemos que ser agradecidos a Dios por los problemas. ¿Por qué? Porque los problemas nos hacen reconocer que necesitamos de Dios. Los problemas nos hacen ver que nosotros necesitamos de Dios. Dice el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la palabra, pídala a Dios. Hemos hablado en otras lecciones que la sabiduría de Dios es, ¿qué es la sabiduría de Dios? Saber cómo. Si no sabemos cómo resolver nuestros problemas, gracias al Señor que hemos comprendido que únicamente Él sabe cómo hacerlo. Gloria a Jesús. ¿Qué significa eso, hermano? Que gracias por nuestros problemas que nos hacen depender de Dios en nuestra vida, pues Él sabe cómo darle solución a los problemas de nuestra vida. ¿Alguien puede decir aquí en esta noche: yo tengo la capacidad de resolver todos los problemas de mi vida? Yo tengo la habilidad de poder resolver todos los problemas de mi vida. Yo tengo la capacidad de salir de cualquier problema. Yo he escuchado mucha gente hablar así. Pero en esta noche yo quiero decirle que usted tiene que reconocer que el único quien puede ayudarnos a salir de todo problema es el Señor. Y eso es la sabiduría. La sabiduría es reconocer que solamente Dios, que siendo dirigidos por Él, por su poder, nosotros podemos salir de todo problema. El apóstol o el mismo Jesucristo en el libro de Juan dice que sin Dios nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. Es por eso, hermanos, que usted en medio de los problemas, usted tiene que reconocer que necesita de Dios. Ahí en sus problemas, en sus dificultades, ahí en los momentos difíciles, ahí usted tiene que humillarse y reconocer: Señor, realmente yo necesito de ti. Dame la sabiduría, Señor,
para salir de este problema, para salir de esta dificultad, para salir de esta aflicción, Señor. Eres tú que me va a ayudar, Señor. Es, hermanos, depender completamente de Dios. Eso es, hermanos, ser un hombre sabio. El hombre necio cree que todo lo puede, y es por eso que se equivoca. Comete un montón de tonterías en su intento de que resolver sus problemas. En vez de resolver sus problemas, peor se hunde en sus problemas, peor la embarra en sus problemas. Pero cuando tú te humillas delante del Señor, buscas la presencia del Señor, el Señor te da la sabiduría para salir de los problemas. Así que, iglesia, los problemas nos hacen reconocer que necesitamos de Dios. Así que en medio de esta situación que estemos pasando, de esa situación que usted puede estar pasando, iglesia, usted necesita reconocer a Dios. Ore conmigo en esta noche. Padre celestial, oh Dios eterno, hoy hemos hablado tu palabra, Señor, y quiero pedirte, Jesús, que si tú has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida, Señor, hagas lo mismo con tu iglesia. Hagas lo mismo con alguien que esté oyendo, escuchando tu palabra, Señor. Que tú también puedas hablar a su vida. Que tú también, Jesús, puedas enseñar, Señor. Y podamos entender que los problemas, que las dificultades que estemos pasando, ahí en medio de esa dificultad tenemos que darte las gracias a ti. De darte, Jesús, nuestra alabanza, nuestra adoración en medio de los problemas. Y que solamente eres tú, Señor, que nos puede ayudar. Eres tú el único que tiene esa capacidad, Jesús, de ayudarnos y sacarnos de los problemas. Gracias, Señor, por los problemas. Gracias, Señor, por mis problemas, por las dificultades. Gracias, Señor, por las aflicciones. Porque ahí tú quieres cambiar y transformar mi carácter, tratar conmigo en mi carácter. Gracias, Señor, por los problemas, porque ahí puedo confiar más en ti. Ahí es donde mi fe, Señor, va a ser probada. Señor, gracias. Gracias, Señor, oh Dios, por los problemas, porque ahí tú escudriñas nuestro corazón. Ahí tú ves qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. Y gracias, Señor, por los problemas, porque los problemas me ayudan a depender de ti.